Bueno, vamos a comenzar. En la lección anterior habíamos visto el tema de los recursos financieros y ahora corresponde que veamos uno de esos recursos financieros, probablemente el más importante de los recursos financieros, que es el tributo. El tributo es una categoría genérica, es decir, eh, son tributos, los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. En el artículo cuarto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se define tributo como prestaciones en dinero, entre paréntesis, impuestos, tasas y contribuciones especiales, que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Esto tiene mucho que ver con eh, dijéramos, con las dos clases que hemos, o los dos temas del programa que hemos visto con anterioridad. Son tributos las prestaciones que el Estado también puede ser, en ejercicio del poder de imperio del Estado, que otorgue esos tributos a o a una jurisdicción de menor rango, a un ente territorial de menor rango, como podría ser una municipalidad. Es el Estado, es la Asamblea Legislativa la que los crea, pero es la municipalidad la que en ejercicio de su propio poder de imperio los exige. También podría ser que el Estado cree impuestos, por ejemplo, a favor del IFAM, por ejemplo, a favor del INDER, eh, que tienen unas connotaciones particulares, a saber que si bien es el Estado el que pone en juego o en ejercicio su poder de imperio, para mejor cumplimiento de los fines que competen al Estado, crea una institución a la que dota de poderes de gestión, en concreto en lo que dota de poderes de administración tributaria. Decíamos que tributo, esa prestación en dinero, que históricamente hay excepciones a que sea una prestación necesariamente en dinero, pero que es lo normal, lo habitual, la inmensa mayoría, tanto que entra dentro de la definición el que la prestación sea en dinero, puede dividirse en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Dice el artículo cuarto, impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Los que hayan llevado el curso de lógica me dirán, esto es una definición negativa. O sea, el impuesto tiene como hecho generador algo que no es actividad estatal relativa al contribuyente. Y en las definiciones negativas, desde el punto de vista de la lógica, tienen muchos problemas. Voy a tratar de ejemplificar alguno de ellos. Cuando yo digo, cuando yo trato de definir qué es perro, no es suficiente que diga el que no es gato. El error lógico de esa definición es que una mesa no es gato y tampoco es perro. O un ave no es gato y tampoco es perro. O hay multitud de otras cosas que, aunque cumplan los términos de la definición, no dicen que sí es perro. No sé si me explico bien. Cuando se dice que se trata de un tributo que no tiene como hecho generador una actividad relativa al contribuyente, pues eso no me dice que sí es impuesto. Eso es un error de nuestra legislación, o es un error lógico de nuestra legislación. Ahora, ¿qué quiere decir el legislador? ¿O qué quiere decirse? Porque este error, pues, no es que nació exclusivamente de la Asamblea Legislativa costarricense. Esto proviene del Código de Normas Tributarias uniforme
para América Latina, que creó una comisión de la OEA financiada por el BID en 1967 y que Costa Rica adoptó como ley en 1970 y entró a regir en 1971. O sea, no es que nos inventamos este error lógico del que vengo hablando, sino que es algo que viene de antiguo. Y lo que intenta decir este párrafo, por oposición al que sigue, a la definición de tasas, es que en la tasa hay una contraprestación. El ente público presta un servicio y hay una especie de justicia conmutativa entre el valor de la prestación económica y el valor del servicio. Eh, no me tomen literalmente las palabras porque después tendré que decir lo contrario, pero si comparamos lo que sucede en el mercado entre un precio y un bien o servicio, podríamos decir que cuando hay un ente público que lo presta y aquello tiene caracteres de obligatoriedad, el precio por ese servicio, eso es la tasa. Y por oposición decíamos, el impuesto es cuando no hay nada concreto que el contribuyente, que el sujeto pasivo del tributo, pueda exigir a cambio de ese tributo. Ejemplo, si yo pago la ley del impuesto sobre la renta, no tengo nada en concreto que exigir del Estado. No puedo decir, bueno, yo quiero que mis hijos vayan a esta escuela o que reciban eh, clases en la universidad o quiero que arreglen el poste de la energía eléctrica de mi barrio. O sea, no hay nada en concreto que pueda decirse que tenga esa relación de contraprestación. Eso es lo que quiere decir esa frase. Profe, Sí, dígame. como en el marchamo que creo que una parte del rubro es para el mantenimiento de la red vial, Sí, ahí igual, o sea, yo sé que aunque me digan que es para red vial, no le puedo decir, Estado, venga, arrégleme la calle que tengo al frente. Al ser ex un aspecto tan amplio, sigue siendo impuesto. así es, así es. O sea, es independiente de cualquier actividad relativa al contribuyente. Esas últimas tres palabras de la frase mm, es para la red vial, pero yo no puedo decir para la parte, para los 15 metros que pasan frente a la fachada de mi casa. O sea, sin duda, los impuestos tienen una finalidad, lo dice el primer párrafo, para cumplimiento de sus fines. Esos fines mediatamente o indirectamente, claro que tienen relación con el contribuyente. O sea, cuando el impuesto de la renta sirve para financiar la educación pública, laica, pública y obligatoria, eh, claro que de alguna manera me beneficia a mí. Pero lo que quiero decir es que no hay nada en concreto, ninguna actividad relativa al contribuyente que pueda exigirse como contraprestación de ese impuesto. Y desde ese punto de vista me gusta mucho el ejemplo del marchamo que nos puso el compañero. En cambio, en el caso de la tasa, el hecho generador es la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Con potencial quiere decirse que el servicio se presta y que se puede prestar de manera individualizada en el contribuyente, al menos potencialmente. Yo podría, digamos, las tasas funcionan sobre todo en el ámbito municipal, no exclusivamente, pero es este, donde más ocurre en el ámbito municipal. Yo podría intentar decir, no me cobren la tasa de recogida de basura porque yo no voy a generar ninguna basura, sino que en mi casa vamos
por convicciones ecológicas, vamos a reciclar todo. No vamos a comprar plásticos, no vamos a generar ninguna clase de basura y todo lo vamos a reciclar, todos los desechos los vamos a reciclar en el jardín de mi casa. Y por tanto le podría yo decir o intentar decir a la municipalidad, no me cobre la tasa de recogida de, de basuras y desechos. Y la MUNI me contestaría, no, yo presto el servicio y el que usted no quiera usarlo, no quiere decir que potencialmente no puede usarlo. O sea, yo le puedo cobrar la tasa. Por el contrario, si la municipalidad no presta el servicio en mi barrio, por ejemplo, hay algunos barrios del gran área metropolitana donde el camión de basura no entra porque es peligroso, porque si entra, quizás salga con la mitad de las ruedas con las que entró. Si no lo presta, entonces ni siquiera lo presta potencialmente. O sea, si el camión no entra a ese barrio, por las razones que sea, no lo presta ni siquiera potencialmente y por tanto no lo puede cobrar. Continúa el tercer párrafo del artículo cuarto diciendo que el producto de la tasa, es decir, el rendimiento económico, el monto que se recaude por esa tasa, no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. En otras palabras, la tasa de recogida de basura no se puede utilizar para ornato de los parques. Solo se puede destinar a eh, ese servicio individualizado que se preste, al menos potencialmente, al contribuyente. Termina la definición diciendo que no es tasa la prestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. A lo largo del siglo XX, los servicios que prestan los entes públicos se fueron multiplicando. Y mientras que según la ideología liberal el Estado debía ser pequeño, debía ser apenas con las funciones más básicas, a lo largo del siglo XX se le fueron añadiendo, se le fueron encargando a los entes públicos tareas que antes no tenían. Todas las garantías, si uno compara las garantías constitucionales de la Constitución de 1871 versus las garantías de 1949, verá que a las clásicas garantías individuales se le añadieron una serie de garantías sociales e incluso podríamos decir en tiempos más recientes hay garantías de tercera generación e incluso de cuarta generación. Cuando se dice, por ejemplo, que el Estado debe garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues es algo que se le encarga nuevamente al Estado que no existía en eh, las constituciones de corte liberal del siglo XIX o de principios del siglo XX. Cada vez hay más servicios, cada vez hay más actividades, cada vez el Estado tiene encargos más amplios. Sin duda no es un camino lineal, es un camino que se discute, es un camino que admite, dentro de esa línea general de ampliación de las funciones del Estado, admite una visión, permítanme decir, más de derecha, es decir, más orientada a los servicios más esenciales, o admite una visión más de izquierda que le encarga al Estado más actividades que las que alguien de derecha le encargaría. El marco constitucional se ha ampliado, pero dentro del marco constitucional, la visión política, la visión de los actores políticos, también tiene un
un campo de expresión en esa definición de las funciones públicas. Lo que esas últimas líneas del tercer párrafo del artículo 4 nos quiere decir es que, aunque hay servicios que preste el Estado, hay algunos servicios que no son inherentes, que no le pertenecen al Estado inherentemente, esencialmente, por mandato constitucional. ¿Qué es inherente al Estado? Pues hay que decir que es una visión o una decisión que no es estática, sino que es dinámica, va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, a mí me parece que por lo menos en los años 70 del siglo pasado hasta el cambio de siglo, digamos los últimos 30 años del siglo XX, podríamos decir que la telefonía, el servicio de teléfono era inherente al Estado. Y podrían ustedes decir, bueno, pero ¿cómo inherente al Estado? Si durante, ¿cuánto dicen que tiene el hombre sobre la faz de la Tierra? Unos 90.000 años. De esos 90.000 años, fue inherente al Estado los últimos 30 años. Eso no tiene mucho sentido. Bueno, es que cabalmente es un concepto que es dinámico. Y entendimos los costarricenses que era parte de las funciones del Estado el que el ICE llevara un teléfono, así fuera un teléfono público, hasta la comunidad más remota. Quizás, por ejemplo, podríamos decir una comunidad indígena en la Taramanca, a lo mejor tenía poquitos servicios, tenía un centro de salud, tenía un maestro y un teléfono público. Y ahora podríamos decir, bueno, los teléfonos públicos son objetos de museo. Ya no hay teléfonos públicos nuevos, no se compran y más bien el ICE tiene mucha dificultad para darle mantenimiento a los pocos teléfonos públicos que todavía están en funcionamiento, porque ya no hay repuesto, ya no se utiliza. Podríamos decir, cambió la visión de qué cosa es inherente al Estado, que se corresponde la inherencia del Estado con los derechos básicos de los ciudadanos costarricenses. Era un servicio básico el que todos estuvieran comunicados al menos por un servicio de telefonía fija, un teléfono fijo de pago. Y ahora podríamos decir que no, ya eso no es una tarea inherente al Estado. Por eso hay ahora apertura, o por eso hubo apertura a que haya otros entes que puedan prestar el servicio de telefonía, incluso en régimen privado. Ya no es inherente al Estado. Lo que es inherente al Estado es la regulación de la prestación de la telefonía. Lo que quiero resaltar es que ese servicio de inherencia, ese concepto de inherencia al Estado es un concepto dinámico. Es un acuerdo, es un consenso entre qué cosas solo puede prestar el Estado o necesariamente debe prestar el Estado y cuáles puede prestarse en régimen de mercado, en régimen de propiedad privada, en régimen de derecho privado. Va cambiando con el tiempo. No es estático, sino dinámico. Profe, sí. Disculpe, Luis Arredondo le habla. ¿Cómo? Saludarlo. Profe, tal vez no estoy entendiendo el fondo de este carácter inherente. Vamos a ver, se refiere a inherente a lo que tiene que prestar el Estado por sí mismo, digamos, y que no, o sea, digamos, siempre se tiene que prestar independientemente de las condiciones,
O más bien se refiere a cosas que no o no debería de prestar el Estado o que solo en ciertas condiciones presta. Yo creo que lo primero, o sea, la inherencia al Estado es un concepto que tiene que ver con algo que necesariamente debe prestar el Estado. Ok. Si necesariamente lo debe prestar el Estado, la contraprestación es una tasa. Si no necesariamente lo debe prestar el Estado, es un precio público. Listo. Ok. Muchas Regreso, gracias. con gusto. Tu pregunta me da pie para mencionar otra vez el tema de los teléfonos. Yo diría que durante los últimos 30 años del siglo XX, lo que se pagaba por el servicio telefónico era una tasa. Pero desde que se abrió el mercado, desde que el Estado no tiene el monopolio, desde que puede prestarse en régimen de propiedad privada o de mercado, se trata de un precio público. ¿Qué es un precio público? Es aquel que es fijado por un ente público, como por ejemplo la ARECEP. O sea, si no está inherente al Estado, pero aún así sigue siendo tan importante que el Estado considera oportuno regularlo, no se regula con un precio privado, se regula con un precio público. ¿Y qué quiere decir un precio público? Un precio que la autoridad reguladora de los servicios públicos fija de tanto en tanto. Es lo que sucede con la telefonía celular. Cuando Claro o Tigo o Movistar prestan el servicio, no son entes públicos, son empresas privadas, pero lo prestan ese servicio, si bien en buena medida en régimen de mercado, en régimen de derecho privado. También es cierto que la contraprestación es una contraprestación estrictamente fijada en términos de derecho público, en términos de precios públicos. No se puede bajar y no se puede subir el valor de ese precio respecto de lo que fije la ARECEP. El tercer concepto, la tercera categoría tributaria de nuestro artículo cuarto del Código, son las contribuciones especiales. Y hay que comenzar diciendo que esta es una figura frecuente en otros países y casi inexistente en Costa Rica. Casi no se utiliza en Costa Rica. Tal vez es que no la hemos entendido bien. La contribución especial, y se llama especial porque tiene una vinculación con obras públicas o actividades estatales, es decir, es una contribución especial para esas obras, para esas actividades. Esa contribución especial tiene como hecho generador los beneficios que se derivan de una obra pública o de una actividad estatal. Tal vez no es fácil con la sola lectura de las palabras entender de qué estamos hablando. Un ejemplo quizás pueda ayudarnos. Cuando se abrió la Ruta Nacional 27, la carretera o la autopista, tal vez la llamamos autopista con algo de sorna, la Ruta Nacional 27 a Caldera, cuando se abrió, los terrenos de Orotina y de otros lugares subieron de precio. No es que se estaban vendiendo, simplemente hubo una plusvalía, hubo un beneficio individualizado o especializado o derivado para unos más que para otros. O sea, sin duda la Ruta Nacional 27 benefició a todo el país. Por eso se financia mayoritariamente con impuestos. Pero hubo algunos que derivaron un beneficio particular
de esa Ruta Nacional 27. Entonces, el Estado costarricense podría cobrarles a esos que se beneficiaron más, a esos que tuvieron un beneficio mayor por esa obra pública, podría cobrarles una contribución especial. Son también características de la contribución especial es que el producto, lo recaudado por la contribución especial, no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que constituyen la razón de ser de la obligación. Dicho en otras Profe, palabras, sí, sí, Jorge. asumo que dice podrían porque no lo hacen. No entendí la pregunta, perdón. Digamos, usted dice que el Estado podría cobrarles, cobrar la contribución especial a estas personas, a estos dueños de Así es, terrenos, sí. pero no lo hacen. Sí, o sea, yo no conozco ningún caso en que se haya hecho uso de esta figura tributaria. Ok. A nivel Profe, municipal, sí, sí, Luis Enrique. ¿el peaje cómo entraría? Que yo creí que, o sea, leyendo la prueba, creí que el peaje sería una contribución especial, pero ya usted explicándonos, entonces creo que descarto el peaje como una contribución especial. Más bien es una tasa, ¿verdad? Cuando me prestan el servicio de que yo pueda desplazarme por la carretera, pago una tasa. Una tasa que Sí, sirve para financiar ese servicio. sí, porque con la gasolina y las tarifas de bus y taxi, que usted nos decía, cuando es un precio que es fijado por derecho público, pero lo da en concesión a personas privadas, igual sería una tasa, No, un precio público. un precio público. Sí. Es que tal vez la pregunta ¿cómo te dicen? ¿Luis? ¿Luis Enrique o Enrique? ¿Ves? Bueno, tal vez la pregunta de Luis me da pie para decir que en otros países hay una figura adicional a estas tres de nuestro artículo cuarto, que es el precio público. Que no está tan claro si es tributaria o no es tributaria. Sí está claro que es en régimen de derecho público, sí está claro que es diferente de la tasa, pero es una figura que frecuentemente se confunde con la tasa. O sea, a veces es difícil entender cuándo estamos hablando de una tasa y cuándo estamos hablando de un precio público. Más adelante veremos algunos criterios de diferenciación entre tasa y precio público. Pero regresando al tema de la escasísima frecuencia de contribuciones especiales, hay dos municipalidades en Costa Rica que son la Municipalidad de San Rafael de Heredia y la Municipalidad de Curridabat, que tienen un reglamento de contribuciones especiales. No sé si lo han utilizado o no. De hecho, un exalumno de la universidad hizo su tesis sobre la figura de las contribuciones especiales en el ámbito municipal y uno de los lectores de su tesis era el entonces alcalde de Curridabat. Y decía algo bien interesante. Quizás en mi barrio podríamos tener interés en que en quitar los postes, bueno, quitar los postes, no, quitar el tendido eléctrico, el tendido aéreo eléctrico, porque se ve muy feo, porque, en fin, por las razones que sean. Y nos gustaría, en mi barrio, que fuera subterráneo. Y a lo mejor los del barrio estaríamos dispuestos a pagar una contribución especial, es decir, una parte importante de ello se financie con los impuestos, pero podríamos estar interesados, incluso dispuestos a pagar una contribución especial para algo que nos beneficia a todos los que vivimos en el barrio, a saber que el cableado eléctrico fuera subterráneo.
puede ser que después nos arrepintamos, después del primer aguacero, que se venga un buen cortocircuito. Pero en principio, si está bien hecha la obra, no tendría por qué pasar. ¿Cuál es el beneficio que obtendríamos los del barrio si le planteáramos eso a la municipalidad? Seguramente habría plusvalía en nuestros terrenos, en las casas de los que habitamos en el barrio. Aquello sería más hermoso, quizás sería el beneficio. A lo mejor hay más beneficios de una obra como esa, no solo los estéticos. Podría haber más beneficios desde el punto de vista de mantenimiento, desde el punto de vista, no sé, de la acometida a cada casa, etc. Pero es lo cierto que enterrar el cableado eléctrico, hacerlo subterráneo, es una obra pública cara. Y quizás la municipalidad no estaría dispuesta a invertir esos recursos. Y la contribución especial podría el comité del barrio planteárselo a la municipalidad como una manera de, no iba a decir empujarla, pero bueno, no, de animarla a cometer ese tipo de tareas. Como digo, escasísimas los ejemplos, o sea, hay 2 reglamentos que yo no sé si se han puesto en práctica, el de San Pablo de Heredia y el de San Rafael de Heredia. Ya se me olvida cuál de los dos, creo que es San Rafael de Heredia y el de Curridabat. Y hasta donde yo sé, no se ha logrado poner en práctica. De tal manera que esa contribución especial pues es una figura prevista en nuestro código, pero que de muy escasa utilización práctica. Entonces, algunos criterios de distinción. Estoy siguiendo en esto el libro del doctor Adrián Torrealba que se llama Manual de Derecho Tributario, tomo 1. Bueno, tomo 1 y es el único que ha sido publicado hasta ahora. Estos criterios de distinción son criterios que son históricos y que, aunque siguen teniendo cierta vigencia, mayormente se usan varios porque no son suficientemente comprensivos, suficientemente explicativos del fenómeno que pretenden explicar. Un primer criterio es que estaríamos ante impuestos si los servicios son indivisibles, mientras que estaríamos ante tasas si los servicios son divisibles, individualizables en el contribuyente, dice el artículo 4. Por ejemplo, el Servicio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, pues no es indivisible, no es divisible, no hay nada individualizable en el contribuyente, pero sí que es un servicio que nos beneficia a todos. Como digo, este criterio, pues si bien es válido, digamos, pues no es 100% explicativo de las características de lo que pretende explicar. El segundo criterio de distinción suele decirse el impuesto es obligatorio, mientras que la tasa es voluntaria. Y eso, pues, estrictamente hablando, no es cierto. Porque si bien es cierto que yo tengo algún margen para recibir o no recibir el servicio, también es cierto que si el ente público lo presta, al menos potencialmente, se convierte en obligatorio. Digamos, el servicio de recogida de basura, yo no puedo abstraerme, no puedo negarme a recibirlo. La tasa, en ese caso, es
una tasa obligatoria. A veces se dice también que, y es una especie de criterio que deriva del anterior, bueno, no es 100% obligatorio, pero si hay una carga, si yo quiero el servicio, tengo una carga pública, mientras que la quiera o no, tengo la obligación de pagar el impuesto, siempre y cuando incurra en el hecho generado. Aunque explica algunas de las características de las tasas y de los impuestos, es lo cierto que las tasas son más que una carga, siguen siendo una obligación cuando el ente público presta al menos potencialmente el servicio. El cuarto criterio de distinción es un criterio de distinción basado en el principio constitucional de justicia y entendido ese principio de justicia material como coherencia con la capacidad económica. Dicho en otras palabras, los impuestos solamente merecen ese calificativo si se basan estrictamente hablando en la capacidad material, en la capacidad económica del contribuyente, mientras que las otras figuras se basan en una capacidad económica marginal puesta de manifiesto con el consumo o puesta de manifiesto con la plusvalía o el beneficio adicional que pudiera recibir el sujeto pasivo de las contribuciones especiales. Se suele hacer como crítica a este criterio de distinción el que existen unos impuestos llamados impuestos asignativos. Nuevamente, un ejemplo es tal vez lo que nos puede ilustrar sobre qué quiere decir ese adjetivo calificativo asignativo. En un régimen de mercado, en un régimen de libre acuerdo de voluntades, el faro que orienta a los buques mercantes o en realidad a los buques que llegan al puerto, el faro es deseable, pero como tiene una utilidad marginal que permite el fenómeno llamado de free rider, de uso gratuito, es posible que una vez que se construya el faro, por aquellos que soportaron su costo, no sea económicamente eficiente que solo lo usen los que lo construyeron. Una vez construido el faro, beneficia a todos los que navegan en el mar, a todos los que se acercan al puerto. Y como beneficia a todos, todos van a tener la sensación o la tentación de querer hacer uso gratuito del faro. Entonces se da la contradicción o la paradoja de que todos se benefician, todos quizás podrían estar dispuestos a pagar por la construcción y mantenimiento del faro, pero al mismo tiempo todos tienen la tentación de que lo paguen los otros porque yo puedo ser un free rider, un usuario gratuito de ese faro. Y la teoría económica lo que dice es que cuando eso sucede, el ente público puede imponerse a la voluntad de los particulares para construir ese faro, para prestar ese servicio que beneficia a todos y que si no fuera porque hay una limitación a la libre voluntad, algo que todos quisieran termina no haciéndose porque todos tienen la tentación de ser usuarios gratuitos.
esta característica de los impuestos asignativos que asignan recursos, que están hechos para asignar recursos, típicamente es una forma diferente de medir la capacidad económica, la justicia material de los impuestos. Que si bien no invalida enteramente ese criterio de distinción, sin duda que no permite que lo prediquemos de todos los supuestos. Un quinto esfuerzo de distinción entre las figuras del artículo cuarto, impuestos, tasas y contribuciones, es la ausencia de actividad administrativa. Si hay actividad administrativa, típicamente prestación de un servicio, estaríamos frente a una tasa. Y si no hay ninguna actividad administrativa estrechamente vinculada con la figura tributaria, estaríamos ante un impuesto. De nuevo, pues es un esfuerzo válido, bueno, etcétera, pero que no aplica para todos los casos. No aplica como criterio de distinción absoluto. Antes decíamos que la definición por caracteres negativos del impuesto, pues es una negación de la lógica. En lugar de decir que es independiente de toda actividad estatal, quizás podríamos decir que son exigidos sin contraprestación. O eso es lo que finalmente queremos decir, que el hecho generador es independiente de toda actividad estatal. Que no hay contraprestación individualizable en el contribuyente. Necesariamente grava el impuesto manifestaciones de capacidad económica. Tendremos una lección sobre el principio constitucional de capacidad económica, sobre los principios materiales de justicia tributaria, dentro de los cuales el de capacidad económica es el principio rey, la perla de esa corona. Y lo que queremos decir es que el tributo no puede gravar algo que no sea capacidad económica. En el ejemplo que poníamos en una lección anterior de la propuesta de las feministas estadounidenses de los años 70 de gravar más pesadamente por género a los hombres, cabalmente lo que se violaba es ese principio de capacidad económica. El ser hombre o el ser mujer no es manifestación de capacidad económica. Por tanto, no puede servir de criterio para escoger un hecho generador de la obligación tributaria. Igual que no pueden servir las características físicas del ser humano, ¿verdad? No puede haber un impuesto a los pelirrojos, o a los gordos, o a los feos, o a los calvos. Solo puede gravarse manifestaciones de capacidad económica. Y hay 3 manifestaciones de capacidad económica, que son la propiedad, el consumo y la renta. La propiedad, cuya mayor manifestación es el patrimonio. La propiedad es una manifestación de capacidad económica. El consumo, y para gravar el consumo generalmente se acude a la circulación de los bienes, a la compraventa de bienes y servicios, porque se adquieren precisamente para ser consumidos. O bien la obtención de renta.
también a veces suele añadirse el gasto de renta, pero quedémonos por el momento solo con la obtención de una renta. En el primer supuesto, la posesión, la propiedad, el patrimonio, en Costa Rica podemos identificar el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto a las casas de lujo, el impuesto llamado de circulación de vehículos, pero que en realidad lo que grava es la propiedad de vehículos automotores. Todos esos son identificativos de una capacidad económica que es propiedad, patrimonio. En cuanto a la circulación de bienes, que ya decíamos hace un ratito que se identifica mayormente con el consumo, el impuesto paradigmático en Costa Rica es el impuesto al valor agregado, que hasta julio del año pasado, era impuesto general sobre las ventas. Y hay también otros impuestos, como el impuesto selectivo de consumo, que gravan el consumo, la circulación de bienes o la prestación de servicios. Y finalmente, el impuesto sobre la renta grava las ganancias, los provechos que produce o el patrimonio, o el trabajo, o el capital, o la combinación de patrimonio, trabajo, capital, que son las rentas empresariales. Solo esas tres manifestaciones de capacidad económica existen. Y por tanto, los impuestos necesariamente deben reconducirse a una de esas tres categorías de capacidad económica: propiedad, consumo, renta. Esto que acabo de decir, reconducción a esas tres manifestaciones típicas de capacidad económica, en tiempos recientes ha sido retada esa concepción con una generación de impuestos nuevos que se llaman los impuestos verdes, los impuestos que tienen que ver con la contaminación, que se rigen por el principio de quien contamina, paga. Si usted produce más CO2, si usted tiene un vehículo que produce más CO2, tiene que pagar un impuesto adicional a si utiliza un vehículo eléctrico o un vehículo que no produce CO2. No es unánimemente aceptado que esos tributos verdes, esos tributos ecológicos, esos tributos de protección del ambiente tengan o se salgan de esas tres manifestaciones de capacidad económica. Y suele decirse que aunque materialmente el hecho generador no sea inmediatamente reconducible a la capacidad económica, sí lo es inmediatamente. Porque el tributo que grava, por ejemplo, las emisiones contaminantes, de gases contaminantes, finalmente lo que está grabando es la pérdida de capacidad económica para sanear, es el gasto para sanear que el ente público debe incurrir. Entonces no es solo la obtención de una renta, sino que es el gasto de esa renta, o visto desde el punto de vista del ente público, el gasto público asociado con esa actividad contaminadora. Algo parecido puede decirse de los impuestos disuasivos que mencionamos, de finalidad extrafiscal, que mencionamos en alguna clase pasada.
es posible que quien consume tabaco, quien fuma, no tenga más capacidad económica que otro que está en sus mismas circunstancias que no fuma. Pero suele reconducirse a un tema de capacidad económica diciendo que esa conducta, fumar, hace incurrir al Estado en gasto público. El Estado tiene que proveer servicios médicos, hospitales, etcétera, para aquellas personas que fuman y que quizás van a tener enfisema o cáncer o alguna otra afección derivada de ese consumo. Entonces, aunque no se trate de un impuesto al consumo, se trata de un impuesto al consumo que produce un gasto público. De tal manera que la teoría ortodoxa o la teoría clásica es que el impuesto solo puede gravar capacidades económicas y que esas capacidades económicas se reconducen a tres: propiedad, consumo, renta. Y en tiempos más recientes suele decirse, son también manifestaciones de capacidad económica los gastos en los que una conducta hace incurrir al ente público. Por ejemplo, los daneses hace unos 8 o 10 años establecieron un impuesto que jocosamente dio en llamarse el impuesto a la hamburguesa. Porque lo que decían es que las comidas que se consumieran o que se compraran en Dinamarca, que tuvieran una mayor cantidad de calorías, iban a tener un tributo. Un tributo que servía para financiar los gastos asociados al sobrepeso, a la presión arterial alta de los daneses, etc. Fuera de que Dinamarca tenía unos índices muy magros, valga la expresión, de gordura, de sobrepeso, de presión arterial, es decir, en general era una población bastante sana desde ese punto de vista, se daba la paradoja de que bastaba comprar la hamburguesa en Alemania y comérsela en Dinamarca para que no se causara el impuesto. Y entonces lo que estaba sucediendo es que en lugar de crear puestos de trabajo en Dinamarca, se prefería, para evitar el impuesto, comprar ese tipo de bienes en Alemania, que además por la Unión Europea pues es muy fácil cruzar las fronteras para los ciudadanos de esos países. Ese impuesto ya no existe, está derogado. En México pasó algo parecido. México es de los países donde el fenómeno de la obesidad está creciendo exponencialmente, donde en los últimos 20 años ha crecido más que en ningún otro país del mundo, hablando en términos porcentuales relativos a la población mexicana. Y por tanto, durante muchos años, como la calidad del agua en México era muy mala, tanto que decían que cualquiera que iba a México se enfermaba del estómago porque el agua era sucia, estaba muy contaminada, no estaba bien sanitizada. Y decían que esa era la venganza de Moctezuma. Todos los extranjeros que llegaban a México se enfermaban del estómago por las agüitas de México, por la venganza de Moctezuma, porque los sistemas de purificación de agua eran muy deficientes. Y reconociendo esa realidad durante muchos años, fue parte de la canasta básica, es decir, estuvo exenta de impuestos las bebidas carbonatadas, las Coca-Colas, las Pepsis, las bebidas gaseosas. Es decir, activamente durante muchos años, durante muchas décadas, el Estado mexicano promovía el consumo de bebidas gaseosas. Y
hace unos 10 años no solo le quitaron la exención, no solo las sacaron de canasta básica, sino que además pasaron al extremo opuesto. Las gravaron más fuertemente, más pesadamente. El consumo ya no está grabado solo con el IVA, sino que hay un impuesto que pesa adicionalmente sobre las bebidas azucaradas que tengan determinado número de calorías. Es una forma de combatir la obesidad que, como digo, está empezando a hacer estragos entre los mexicanos. Y, y lo mismo los snacks, las frituras, las comidas que se daban a los escolares. Empezó a haber toda una preocupación para que no empezara el fenómeno de la obesidad, incluso desde edades muy tempranas. Profe, Sí, sí, de manera diferente, porque en este caso sería una exoneración y no la creación de un impuesto con lo de los carros eléctricos y su compra dependiendo del valor. sí. O sea, no sé si se ve igual el crearlo que exonerar para un fin específico. Yo creo que sí, son dos manifestaciones, en ambos casos, de capacidad económica y de incentivos que el Estado quiere eh, establecer para una determinada conducta. Ustedes saben que los vehículos eléctricos, o sea, existe una curva que se llama curva de aprendizaje y que los fabricantes, cada vez que duplican el número de unidades fabricadas, rebajan un 10% el costo. Es decir, cada unidad sale un 10% más barata de producir. Y por tanto, eh, interesa que si esos vehículos con motor eléctrico son más caros en general que los vehículos con motor de combustible, interesa que se produzcan, que se consuman y que se vendan muchos, porque entre más se produzcan, se hacen más baratos cada uno de ellos. Pero como al principio son más caros, como no se ha producido todavía la curva de del aprendizaje, se da la paradoja de que sería bueno que fueran eléctricos, pero son más caros y entonces los costarricenses mayormente prefieren comprar carros que aunque contaminen, aunque quisieran tener un carro menos contaminante, por una razón puramente económica, una razón de asignación de precios, podrían verse eh, tentados a no comprarlos. Yo recuerdo hace muchos años la historia de Honda. Honda era un fabricante de motocicletas antes de serlo también de vehículos, de automóviles, y antes de serlo también de motores fuera de borda para fines de navegación. Básicamente Honda era un fabricante de motocicletas. Y existían en el mundo, no recuerdo cuántos, pero dijéramos poco más de 100 fabricantes de motocicletas. Y el señor Honda, que le había dado su apellido a su fábrica de motocicletas, pues era un pequeño fabricante eh, japonés que tuvo la ambición de convertirse en el mayor fabricante de motocicletas del mundo. O sea, tenía una cuota de mercado realmente exigua. En aquellos años, las fábricas de bicicletas servían un mercado local. La Gilera, la Ducati, servían a los italianos. Había marcas estadounidenses, había marcas inglesas, había marcas alemanas. Y los japoneses pues servían básicamente el servicio, la demanda japonesa. Pues bien, el señor Honda dijo, yo quiero convertirme en el mayor fabricante de motocicletas del mundo
y empezó a vender durante un largo periodo de tiempo prácticamente a precios de costo. Durante muchos años vendió a precios de costo y claro, como eso aumentaba la demanda hacía que produjera más cantidad de motores y cuando producía más cantidad de motores, por la curva de la experiencia, bajaba un 10% su costo, entonces eso lo trasladaba también al precio de sus motocicletas, entonces sus motocicletas eran más baratas y generaba más demanda, con mayor demanda se volvía a reducir el costo de producción. Y al final de esta guerra, pues quedaron una docena de fabricantes de motocicletas. O sea, Honda se convirtió en el mayor fabricante de motocicletas del mundo y sacó del mercado a prácticamente todos los otros fabricantes que existían. Quedaron muy poquitos. Y además el señor Honda se dio cuenta de que la misma capacidad instalada para producir motores de motocicleta le servía para producir motores de automóviles. Entonces empezó a producir automóviles que también, por la curva de la experiencia, hacía que bajara el costo. Bueno, pues eso que se estudia en las escuelas de administración es lo que sucede también cuando hay algunas metodologías nuevas o actividades nuevas que se considera oportuno o que se consideran socialmente muy convenientes, pero que económicamente, por lo menos en un primer momento, no son tan rentables. Y por tanto, el Estado puede poner de su parte algo para incentivar la demanda, algo para reducir el costo. En este caso, siendo que los vehículos automotores son muy caros también por los altos impuestos que pagan, el concederles exoneración de impuestos a esos vehículos que no contaminan o que se mueven por energía eléctrica, es una manera de contrarrestar la paradoja económica de que si al principio son pocos, son más caros. Esa es una de las pretensiones que podríamos decir extrafiscales o de los usos extrafiscales que puede tener el tributo y en particular los impuestos. Pueden disuadir una conducta, por ejemplo, pueden disuadir el consumo de alcoholes, pueden disuadir el consumo de tabaco o pueden incentivar otras conductas que se consideran socialmente valiosas, como puede ser la adquisición de vehículos de energía eléctrica. Los impuestos suelen clasificarse, de nuevo, son clasificaciones que no son absolutas, que son útiles, pero que no explican enteramente los fenómenos a los que se refieren. La primera de esas clasificaciones, directos e indirectos, es una clasificación que viene de las ciencias económicas, más que de las ciencias jurídicas, es una clasificación económica. Así son impuestos directos aquellos que gravan directamente la capacidad económica. Ejemplo típico, el impuesto sobre la renta. Ejemplo típico, los impuestos a la propiedad son impuestos directos. Mientras que son indirectos los que gravan indirectamente la capacidad económica que se pone de manifiesto con el consumo. O sea, se pone de manifiesto indirectamente con el consumo, el que consume tiene más capacidad económica y por tanto son impuestos indirectos. En términos generales, cuando empezó esta clasificación a hablarse de ella, se identificaba impuestos directos con renta, después se dijo, bueno, también además de renta, propiedad, e impuestos indirectos los que gravan el consumo.
típicamente impuestos de ventas o impuestos al valor agregado. También se clasifican los impuestos en objetivos y subjetivos según lo que se grave sea un objeto o un sujeto. Se considera que el impuesto sobre la renta es un típico impuesto subjetivo, grava la capacidad económica de un sujeto, mientras que los impuestos que gravan el consumo son más objetivos. Gravan un hecho, el consumo, que está más alejado del sujeto que consume. Otra clasificación muy parecida, pero que tiene algunos matices, es el de impuestos reales y personales. Impuestos reales en el sentido de derechos reales, el que grava la propiedad, es un impuesto real. Y personales son los que gravan las circunstancias personales de la persona, y típicamente la renta. También es un impuesto personal el que grava el consumo, el que grava la circulación de bienes y servicios. O sea, reales se refiere a derechos reales, a propiedad. Personales, ya sea renta, ya sea a consumo. De estas clasificaciones que venimos hablando, me interesa más que las anteriores la última, la de impuestos periódicos e impuestos instantáneos. En la definición del hecho generador de algunos tributos, está inscrito, o sea, forma parte del hecho generador, forma parte de la descripción del hecho generador, el transcurso del tiempo. Y a ese transcurso del tiempo lo llamamos período fiscal. Mientras que en otros impuestos, el transcurso del tiempo es despreciable, o dicho en otras palabras, es imperceptible. Se reduce a un instante. Por supuesto que todos los seres humanos vivimos en el tiempo, pero el tiempo del hecho generador en realidad no tiene mayor trascendencia. Y decimos de esos tributos que son impuestos instantáneos. Así, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta está inscrito, o sea, forma parte de la definición del hecho generador, el transcurso de un tiempo. Y en el impuesto sobre la renta es de un año, de un periodo fiscal de un año, de 12 meses. De tal manera que, aunque la renta desde el punto de vista económico sea un fenómeno permanente, estable, desde el punto de vista jurídico, tiene un principio y un fin. Se convierte en estanco. Es la renta que se produzca entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, que ese es el periodo fiscal habitual del impuesto sobre la renta. Y podría suceder que yo en enero tuve unas grandes rentas, y en febrero tuve unas grandes rentas, y en marzo tuve unas rentas disminuidas, y en abril tuve pérdida, y en mayo tuve pérdida, y vamos por agosto y no salgo de pérdida con la pandemia. Pues bien, aunque haya tenido renta en enero y febrero, eso no quiere decir que finalmente se vaya a producir el hecho generador al 31 de diciembre. Puede que sí, puede que no. Puede que me recupere, puede que no me recupere. Pero el impuesto sobre la renta se rige por la existencia de un periodo. Está inscrito en la definición del hecho generador la existencia de ese transcurso de tiempo, desde un principio hasta un final, de un antes a un después. De tal manera que el tributo se produce a las 12 de la noche, en el último instante del 31 de diciembre, cuando se acaba el tributo. Yo puedo haber tenido unas rentas inmensas todo el año y el 15 de diciembre venirse un terremoto y arruinarme
y hacerme incurrir en pérdida. Pues bien, no hay renta sino considerado la totalidad del periodo fiscal. En cambio, hay otros tributos que se caracterizan por su instantaneidad, porque el tiempo asociado al hecho generador en realidad es muy poco, o es básicamente despreciable. Así, por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, se produce cuando hay compraventa, es decir, cuando hay acuerdo de cosa y precio. Y pues habrá negociación, pero mientras no hay acuerdo de cosa y precio, no hay, no hay impuesto, no se produjo el hecho generador. Necesito contestar una llamada telefónica. Les voy a poner un segundito en pausa y ya regreso con ustedes. Un momentito, por favor. Tranquilo, profe. Gracias. Bueno, gracias por esperar. Me escribió Jorge Daranese que se desconectó el internet y que ha tenido problemas y que si tiene dudas, bueno, yo voy a poner, si todo funciona bien, voy a poner la grabación de la clase, la voy a subir a Netix. Y si tienen dudas, por favor, mándenmelas a jose.oriamunolinares@ucraccr. Decíamos que, perdón, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Sí. profe, lo escuchamos bien. Bueno, gracias. Profe, al final también sube las diapositivas. Sí. Gracias, profe. Disculpe. Estas que estamos viendo no están todavía en la página, pero las anteriores ya están puestas. Las que he usado hasta Correcto. ahorita ya están. Gracias, profe. Con gusto. Decía que hay impuestos que son instantáneos, en los cuales el transcurso del tiempo es prácticamente imperceptible. Por ejemplo, en el impuesto de consumo por excelencia, que es el impuesto al valor agregado, hay acuerdo de cosa y precio y por tanto se produce en ese momento el impuesto. Pero no hay periodo fiscal. El transcurso del tiempo no está inscrito en el hecho generador. Distinto es que algunos tributos, de nuevo el impuesto al valor agregado, tengan un periodo de declaración. Es decir, el contribuyente tiene que acumular todos los hechos generadores individuales del mes. Si tuvo 30,000 operaciones, tiene que poner todas esas 30,000 operaciones en la declaración que tiene que presentar el 15 del mes siguiente, y ese es un periodo de declaración. Pero, en honor a la verdad o siendo exigentes con la terminología, podemos decir que se trata de impuestos o de un impuesto instantáneo de declaración periódica, pero es instantáneo. Desde este punto de vista de la clasificación, es un impuesto instantáneo. Decía que algunos de esos servicios, perdón, que algunos de esos impuestos, el transcurso del tiempo es despreciable. Con despreciable quiero decir que no es, no de desprecio, de verlo de menos, sino que no debe ser tomado en cuenta, aunque haya transcurso del tiempo. Por ejemplo, de nuevo, en el impuesto al valor agregado que grava los servicios, supongamos que yo voy donde el dentista y el dentista me graba, bueno, me presta el servicio de arreglarme una muela que tengo picada. Pues bien, en un primer momento el dentista me hace unas radiografías. En un segundo momento, quizás en una segunda cita, me hace una limpieza profunda y me desinfecta los alrededores
de la muela y me aplica una pasta. En una tercera cita quizás me pule la pasta y la deja ya libre. Es decir, aunque el servicio de arreglarme la muela tuvo 3 citas de 1 hora cada una, quizás en 3 semanas, en realidad el impuesto es instantáneo, cuando se prestó el servicio o cuando se facturó lo que suceda primero. Hay servicios de tracto sucesivo, pero ya sea cuando se facturan, ya sea cuando se considere prestado ese servicio, se produce un impuesto instantáneo. O sea que a esta clasificación de periódicos e instantáneos, que como digo es la más importante de las 4 que aparecen en esta filmina, deberíamos añadir también la de impuestos instantáneos de declaración periódica. Pregunta. Está previsto en la ley del impuesto sobre la renta que cuando se distribuyan dividendos hay que retener un 15% de esos dividendos y entregarlo al fisco. Es decir, hay un impuesto que grava las rentas de capital, en este caso, la renta de capital llamada dividendos. ¿Ese es un impuesto periódico o es un impuesto instantáneo? ¿Quién se anima a contestar? No se me han dormido mis alumnos, ¿verdad? Veo que hay 24 participantes. Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, con mucho gusto, Melissa. La ley del impuesto sobre la renta tiene un capítulo que se llama de rentas y ganancias de capital. Una típica renta de capital es cuando una sociedad distribuye dividendos a sus accionistas. Bien, la sociedad decide distribuir dividendos. La ley le obliga al que paga los dividendos, a la sociedad que distribuye, que retenga un 15%. O sea, hay un impuesto del 15% cuyo método de pago es que el que los paga los retiene y se los entrega directamente al fisco. Suponiendo que yo soy accionista y me tocan 100 de dividendos, la sociedad que me los va a pagar me entrega 85 y le da 15 al fisco, en nombre y por cuenta mía. La pregunta es, ¿el impuesto a los dividendos de que acabamos de hablar, ese impuesto sobre las rentas de capital, es periódico o es instantáneo? ¿Qué piensan ustedes? Instantánea, ¿Por qué? porque se tiene que dar la acción de hacer el dividendo para que se pueda surgir. Sí, porque en el hecho generador, que es entregar dividendos, no hay un transcurso de tiempo, o el transcurso del tiempo es muy, es despreciable, no forma parte del hecho generador. Igual que con el impuesto al valor agregado, hay que retener el impuesto en el momento en el que se pagan los dividendos y hay que declararlo. La sociedad que paga los dividendos debe declararlos en los primeros 15 días del mes siguiente. Entonces, si pagó dividendos el 1 de julio y el 31 de julio, debe declarar esos 2 dividendos que pagó el 15 de agosto. Bueno, el 17 porque el 15, el 18 porque el 15 no era día hábil para la administración y el 17 era feriado, entonces se entiende prorrogado al siguiente día hábil la fecha de entrega de esos dividendos. La filmina anterior se refería toda ella a impuestos. Esta filmina se refiere a la tasa. Ya habíamos dicho que lo que define a la tasa es una
ratio contraprestacional, una razón de equivalencia entre el servicio y lo que se paga por el servicio. Hay una contraprestación. Desde ese punto de vista, suele decirse necesariamente es un tributo afectado. ¿Afectado a qué? A la contraprestación. Necesariamente debe utilizarse para financiar ese servicio. Mientras que los impuestos pueden ser afectados o no afectados. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, una parte de ese impuesto está afectado al sostenimiento de la Junta de Protección Social, porque así lo quisieron los diputados. Dijeron, de lo que genere este impuesto, una parte va para la Junta de Protección Social, un porcentaje. Es decir, está afectado. Pero normalmente o mayoritariamente los impuestos no están afectados. En la tasa estamos en presencia de un servicio público o de una actividad estatal. Antes aludíamos a esta característica diciendo es un servicio inherente al Estado, inherente al ente público. En otros países, no en Costa Rica, en otros países hay una tasa por la utilización privativa del dominio público. ¿Qué quiere esto decir? Que la propiedad pública, la propiedad del ente público, se da en concesión para ser utilizada de modo privado. Y el ejemplo que suele verse en los libros de esta materia, sobre todo en los libros españoles, es cuando la acera se permite que la utilice el restaurante, que en Europa es eso muy frecuente, ¿verdad? Especialmente entre la primavera y el otoño, o por lo menos primavera y verano, es típico que el restaurante no solo utilice el local, sino que también ponga sillas y mesas en la acera y utilice algo que es de dominio público, la acera la utilice de manera privada. Eso se considera una tasa. La contraprestación por el uso privado del dominio público se considera una tasa. En Costa Rica no está excluida, pero no está incluida esa posibilidad dentro de nuestra legislación. También es un fenómeno mucho menos frecuente en Costa Rica, pero no es que esté prohibido, no es que sea, no es que no pueda suceder. Pero no está claro que esa utilización privativa sea una tasa. Tal vez no es el caso de los restaurantes y las aceras, pero sí, por ejemplo, cuando se da el canon de la zona marítimo terrestre, que es la utilización privada de un bien que no puede salir del dominio público, de un bien demanial, de un bien de dominio público, pero en el que me conceden la posibilidad de que yo haga mi casa, o que haga un restaurante, o que haga un hotel inclusive, ¿verdad? Dentro de esa franja que no puede salir del dominio público, que no puede alienarse o enajenarse, se paga un canon en ese caso, el canon de la zona marítimo terrestre. Y lo que pasa es que mientras las tasas son tributos y los tributos están sometidos de manera general al principio de legalidad, deben estar fijadas por ley, en los cánones, como este canon que venimos hablando de la zona marítimo terrestre, no es ese el caso. No están en la ley, sino que suelen estar en unos instrumentos de menor rango legal. Y por tanto, pues hay una discusión seria
sobre si su naturaleza es o no tasa, y y en consecuencia sí estarían sometidos a ese principio de reserva de ley, de reserva material de ley. Es probable que si se llega a esa conclusión, sí son tasas, sí están sometidos al principio de reserva, los cánones en consecuencia serían inconstitucionales por violación de ese principio de reserva material de ley. Profe, una pregunta. Sí. Ya que usted dijo que la tasa es un tributo afectado a la contraprestación, no me queda entonces muy claro por qué es que sí es de carácter obligatorio. O sea, con lo que estábamos hablando antes de la diferenciación entre tasa e impuesto. Yo creo que son dos características diferentes. O sea, la obligatoriedad viene porque si se presta el servicio, hay obligación de soportar el costo del servicio, de pagar la tasa. La afectación es que el tributo no se puede utilizar en fines distintos a la prestación del servicio. Es un tributo afectado al servicio concreto. O sea, digamos, la tasa de recogida de basura no se puede utilizar en general para el presupuesto municipal. No se puede utilizar, pues no sé, para pagar la policía municipal. La tasa de recogida de basura solo puede utilizarse en recoger basuras, en el servicio en que consiste la contraprestación. Pero la tasa de servicio de basura, siendo obligatoria, además es un tributo afectado porque está afectado a ese servicio. No sé si me expliqué, Victoria, o si más bien la explicación fue. Sí, entonces pueden haber tasas que son obligatorias y pueden haber tasas que no, entonces. No, todas las tasas son obligatorias. Ok. No hay tasas que sean voluntarias. Entiendo. Si la contraprestación de un servicio es voluntaria, no estamos frente a tasa. Podríamos estar frente a un precio público. Las tasas siempre son obligatorias. Son obligatorias si se presta el servicio, ¿verdad? Al menos potencialmente. O sea, si la municipalidad presta en mi barrio el servicio de recogida de basuras, es obligatorio pagar el servicio de recogida de basuras. Ok, gracias. Siempre se habla de que hay un beneficio o referencia al contribuyente. O sea, la contraprestación alude a que el contribuyente recibe un servicio individualizado cada vez que hay una tasa. Es una de las características de la tasa el que hay algo individualizable, algo que no es común en general a toda la sociedad, sino que es divisible, individualizable en el contribuyente. Hace muchos años, la Municipalidad de San José creó la Policía Municipal y varias otras municipalidades la siguieron en ese esfuerzo. Los policletos que a veces se ven en el centro de la ciudad casi siempre son policías municipales. A veces no, pero casi siempre son policías municipales. Y la municipalidad creó una tasa de policía, una tasa que servía para financiar el servicio de policía y lo cobraba por el número de metros que tenía al frente de la propiedad. Pues bien, esa tasa de policía fue declarada inconstitucional, fue anulada por violación a las normas constitucionales y la Sala Constitucional dijo, un servicio que no es divisible, como es el de seguridad, que los entes públicos deben prestar de manera generalizada a todos los ciudadanos,
no puede financiarse con una tasa, solo puede financiarse con un impuesto. En consecuencia, la tasa de policía que había sido aprobada por la Asamblea Legislativa fue derogada, bueno, derogada no, fue anulada por inconstitucional, y años después se creó el impuesto de la policía municipal, el impuesto que se calcula de la misma manera y que sirve para financiar el servicio de seguridad. O sea, ¿qué es lo que faltaba en el servicio de seguridad municipal? La individualización, el beneficio o régimen de referencia directo al contribuyente. Porque el servicio de seguridad solo puede prestarse o solo debe prestarse para la generalidad de los ciudadanos. Es otra nota de las tasas, otra nota necesaria del servicio que se financia con la tasa, el que se preste en régimen de derecho público. No se puede prestar en régimen de derecho privado. El servicio de telefonía probablemente se financiaba con una tasa los últimos 30 años del siglo pasado, pero desde que hubo apertura, ya no se financia con una tasa, sino con un precio público, porque está en régimen de derecho privado. Aunque el precio se fije por un acto de derecho público de la ARECEP, es lo cierto que el régimen general de la telefonía es un régimen de derecho privado. Hay un contrato privado entre el usuario y el prestador del servicio. Ya hablamos de que el servicio puede ser potencial, es decir, que se preste y si yo quiero, si yo quiero me lo prestan a mí. Si no quiero, pues no me lo prestan. Si yo no saco la basura, no se la llevan. Pero al menos potencialmente se presta. Es decir, el hecho generador de la tasa es la prestación al menos potencial del servicio. Como se trata de un tributo afectado, que era la pregunta que me hacían, me parece que era Victoria la que me hacía esta pregunta. Como se trata de un tributo afectado, es decir, que el monto de la tasa está afectado a un servicio en concreto, hay un principio de equivalencia, que la tasa no puede ser distinta, o sea, que debe ser equivalente del mismo monto que el servicio que se presta. Desde ese punto de vista, el Código Municipal dice que las tasas se calculan por el costo de la prestación del servicio, el estricto costo de la prestación del servicio, más un 10% para desarrollo. Quizás habría que decir que no es exactamente desarrollo, sino que es para inversión fija en los activos. La teoría de los costos dice que hay unos costos directos y unos costos indirectos. Los costos indirectos también hay algunos de ellos que derivan de la inversión inicial. Por ejemplo, para prestar el servicio de recogida de basura, a lo mejor la municipalidad tiene que comprar 10 camiones de unas características especiales que le permitan prestar ese servicio. Y esos 10 camiones, supongamos que su vida útil es de 10 años. Es decir, se atribuye a cada año un 10% del costo. Ese 10% del costo es costo efectivo de este año. Pero como yo tengo que comprar los camiones, me permite la norma, me permite el Código Municipal, que cobre sobre el costo anual hasta un 10% que el Código Municipal llama de desarrollo y que podríamos decir más bien es para la inversión en los activos fijos, es decir, en los activos para la prestación del servicio que no se llevan al costo todos ellos en este año. O sea, así como la gasolina del camión o el diésel del camión, si es exactamente el que se consumió en este año, las llantas del camión, que a lo mejor van a durar 3 años, pues debe distribuirse su costo en 3 años.
Entonces, no son costos de este año. A eso es a lo que se refiere el principio de equivalencia que está expresamente reconocido en nuestro código municipal. Y creo que lo vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Hablo los micrófonos para dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué si el servicio de alumbrado público tampoco es divisible, no se ha declarado inconstitucional? Pues porque simplemente no ha llegado una acción a la sala. Es buena pregunta, realmente no lo sé. No lo sé. Y en efecto, dijéramos, en principio no es divisible, puesto que dentro del alumbrado público está también el alumbrado del parque, el alumbrado de las zonas de la calle donde no hay habitación, etc. Realmente no lo sé. No sé por qué no se ha declarado inconstitucional, pero siguiendo el precedente de la tasa de policías, debería ser declarada inconstitucional. Listo, gracias. ¿Más dudas, preguntas? Bueno, pues si no hay más dudas y preguntas, lo dejamos ahí por el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Hasta luego, con gusto.